les bendiga, hermanos, en esta mañana. Doy gracias al Señor, ¿verdad?, por la oportunidad que el Señor me presta de poder hablar, ¿verdad?, su santa palabra. Quiero hacerlo, hermanos, en el libro, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10. Pues estamos ahí en el programa, ¿verdad? Cristo es el libertador, amén. Amén, amén. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo sé que este programa está llegando a muchas personas. Y si fuera solamente una persona quien lo escucha, porque aunque son muchas, gloria sea al Señor que el mensaje está siendo predicado. Y el día de mañana, pues, el ser humano no podrá justificarse ante el Señor que el mensaje no le fue dado, porque hemos recibido el mensaje. Y el Señor también, ¿verdad?, usa estos medios que son las redes sociales. Hoy en día el joven le cuesta ir a una iglesia, que es lo más correcto, ¿verdad? Muchas personas están en lugares que quizás no hay una iglesia cerca y pueden escuchar un mensaje de salvación y un mensaje de restauración. Quiero compartir con ustedes ahí, como decía anteriormente, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el verso 10. Bendito sea el nombre del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, en su verso 10. Leo la palabra: honro al Padre, honro al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Se lo quiero leer nuevamente. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si nosotros nos fijamos cuidadosamente en este verso, hay una palabra que se repite 1, 2, 3, como 4 veces. Y es la palabra gracia. Pero, ¿qué significa esta palabra o qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. Mire lo que significa la palabra gracia. Significa favor inmerecido. Y es que la verdad de las cosas, que todo lo que nosotros somos, se lo debemos a Dios. Todo lo que nosotros tenemos, se lo debemos a Dios. La palabra gracia significa favor inmerecido. Es recibir un regalo, amor o bendición de parte de Dios que no se ha ganado, no se merece y no se puede pagar con esfuerzo propio. Eso es gracia. Recibir un regalo, un amor, una bendición, ¿verdad?, de parte de Dios que no se ha ganado. ¿Cómo se sentiría usted que hoy, ¿verdad?, una persona que usted quizás ni siquiera la conoce, llegue a su casa, ¿verdad?, con un regalo que usted no se ganó, un regalo por el cual usted no trabajó,
solamente lo que usted está haciendo es recibiendo ese regalo. Eso se llama gracia. El apóstol Pablo está reconociendo que todo lo que él es se lo debe al Señor, que él recibió un regalo que no merecía, un amor, una bendición que iba más allá de su entendimiento. El apóstol Pablo está reconociendo que todo lo que él tiene, todo lo que él es, lo recibió por gracia. Amén. Si usted se fija en el verso 8, dice la palabra del Señor, ahí 1 Corintios 15:8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo dice, el Señor se me apareció a mí, pero se me apareció como a un abortivo. Esa palabra significa un nacimiento prematuro, alguien que nace fuera de tiempo. Ese es un abortivo. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de Ismael, pues nosotros, el médico decía, van a ser, lleva tantos meses. Cuando mi esposa tenía 7 meses, pues ella comenzó a presentar unos síntomas bien extraños. Comenzó a ver que los pies se le inflamaban, que las manos se le inflamaban. Pero decíamos nosotros que era normal, porque hay mujeres embarazadas que se le hinchan los pies. Pero cuando mi esposa va al centro de salud, la doctora le dice, muchacha, tienes que ir de emergencia al hospital, porque tu hijo, las palpitaciones de su corazón están leves y tiene taquicardia. Tanto era la situación que cuando llegamos al hospital, el doctor no le aseguraba la vida ni a mi esposa ni a mi hijo. Nosotros esperábamos que ese niño naciera 3 meses después o 2 meses después. Sin embargo, él se vino antes, se vino a los 7 meses. Y eso fue un acontecimiento repentino. Era algo que yo no me esperaba. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Él se sentía como eso, como un abortivo. Escuche lo que dice él. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Por qué el apóstol Pablo se sentía como alguien que había nacido fuera de tiempo? Y es que los discípulos, el Señor tenía 12 discípulos que Él los pasó entrenando 3 años y medio aproximadamente. Y el Señor a todos ellos les enseñó. Y el apóstol Pablo no recibió ningún entrenamiento. Y la Biblia me habla de ese encuentro en el libro de Hechos capítulo 9. ¿Cómo fue el encuentro que tuvo el apóstol Pablo o Saulo con el Señor? Hechos 9:1. Dice la Biblia, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Escuche cómo iba él. Dice que iba respirando amenaza. Él iba pensando, Pablo iba pensando cómo destruir a los del camino. Porque así le llamaban a los creyentes al principio, los del camino. Iba buscando la manera cómo destruir, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Ese era Pablo. Saulo es su nombre romano, y Pablo su nombre judío. Pablo dice que va respirando amenaza. Imagínese a una persona que va enojada en contra de usted. Este hombre iba con el odio
en su corazón, con sus ojos llenos de rabia. Quizás iba crujiendo los dientes, e iba amenazando, y iba respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea que él estaba pidiendo permiso para ir fuera de su jurisdicción, solamente con el deseo de matar a los cristianos. La Biblia me dice que cuando Esteban, uno de los diáconos más hermosos en la palabra del Señor, que dice la Biblia que cuando Esteban estaba predicando, dice que el rostro era similar o se parecía al rostro de un ángel. Y dice la Biblia que cuando Esteban predicaba, los enfermos se sanaban. Pero dice que ahí estaban los escribas, los fariseos, y dice que crujían los dientes contra Esteban. Estaban en la misma condición que estaba Pablo en este momento. Y dice la Biblia que cuando apedraron a Esteban, creo que fue por apedramiento, dice que Pablo daba el voto para que mataran a Esteban. O sea que era algo que él ya lo estaba viviendo. Dice que él estaba respirando, pidió carta a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, dice la Biblia, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Cómo fue? Algo repentino. Él no iba pensando cosas bonitas. Él iba pensando en la maldad. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pablo iba siguiendo a los creyentes, y le apareció aquel al cual él ya no podía perseguir, Jesucristo, y le dice: Pablo, ¿por qué me persigue? Porque el que lo persigue a usted, el que habla mal de usted, el que piensa mal en contra de usted, está pensando mal en contra de Jesucristo. Jesucristo le salió al encuentro y le dice: Pablo, ¿pero por qué me van persiguiendo? No lo van persiguiendo a ellos, me van persiguiendo a mí. Y a él no lo podía echar preso, a él no lo podía matar. Y le dice: ¿quién eres? Le dice Pablo: Saulo, ¿quién eres, Señor? Porque así está el hombre sin Cristo. No conoce al Señor. Ha escuchado hablar de Jesús, pero humanamente. Porque cuando Jesús se te revela en el corazón, hay un cambio profundo en tu vida. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debe de hacer. ¿Quién era el apóstol Pablo? Antes de venir a Cristo, era un asesino, hermano. Un asesino, creo que hasta de gratis. Yo creo que lo hacía de gratis. Iba a decir a sueldo, pero creo que hasta de gratis lo hacía. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de odio. Escuche, odio en su corazón. Y no hay cosa más terrible en una persona que estar lleno de odio. Se acuesta pensando en aquel que le ofendió o en el objeto de su odio. Se levanta en la mañana maldiciendo.
sigue por el camino y va pensando en hacer el mal. Ese era Pablo, hermano. Ese era Pablo. Pero ahora pregunto, ¿quién éramos nosotros sin Cristo? ¿Verdad? Muchos de nosotros, si habláramos de nuestro pasado, nos avergonzaríamos. Yo le digo a mi esposa, y le he dicho muchas veces esto, hay gente que se deleita contando todas las cosas que hicieron antes de venir al Señor. Dicen, yo era esto, y le sacaba el cuchillo, le sacaba las vísceras a cualquiera. Yo violaba, yo lo otro. Y yo le digo, yo hice cosas que quizás no llegué a eso, pero hay cosas que hice que si yo las cuento a mí me daría vergüenza. ¿Quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo? Hay gente que Dios las ha sacado de la drogadicción. Gente, hermanos, que solamente en la esquina se mantenían. Gente que solamente estaba pensando en el trago del día siguiente. Que caminan ahí pidiendo colecta por un trago de cerveza, por un trago de licor. Gente que Dios la ha sacado de la prostitución. Gente que la ha sacado, hermano, de tantas cosas, de idolatría. Eso éramos nosotros sin Cristo, hermano. En Tito capítulo 3, verso 3, nos dice quiénes éramos nosotros en otro tiempo. En otro tiempo, dice la Biblia, Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Eso éramos nosotros sin Cristo, insensatos. La palabra insensato significa sin seso. No teníamos eso. Éramos personas que no pensábamos bien las cosas. Gente irracional. Eso éramos sin Cristo. ¿Cómo es posible que una persona en su sentido cabal, sabiendo, verdad, que Dios hizo un sexo opuesto al de él, está tomando a otro hombre y la mujer está tomando a otra mujer? Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, dice que tienen una mente reprobada. ¿Cómo es posible que un hombre o una mujer se ayunte con un animal? Eso éramos nosotros, dice el apóstol Pablo, sin Cristo. Gente irracional, gente insensata. Porque el insensato no se mide ni para hablar, ¿verdad? Está platicando con alguien y le dice 4 cosas mal dichas y él está tranquilo, como que no dijo nada. Ese éramos nosotros, insensatos. Mi mamá me cuenta, ¿verdad? Que cuando, bueno, no me cuenta porque yo lo miré también. Mi mamá no podía decir 4 palabras juntas sin que fuera la mala palabra. Pero cuando Cristo la transformó, hermano, ¿sabe cómo vino mi mamá al Evangelio? Había una campaña y estaban cantando. Y dice que ella desesperada, mire, buscando a la pastora, yo quiero aceptar a Cristo. Desesperada, hermano, buscando quién orara por él. Cuando ella se burlaba de mi papá, ahora estaba desesperada, pero ¿sabe qué es lo que estaba haciendo mi papá? Estaba ayunando, estaba orando por ella. Y el Señor la desesperó. Buscando, mire, que le pusieran la mano y buscando cómo, de qué manera aceptar al Señor. Y eso es bonito cuando el Señor toca a una persona. No se necesita que le empujen. No se necesita, no. Sino que ella busca y dice, yo quiero reconocer a Cristo. Porque hay gente que nos está viendo por ahí y quizás dice usted, yo quiero aceptar al Señor. Busque donde sea. Busque aceptar al Señor.
Mire que éramos insensatos, éramos rebeldes, dice acá. Rebeldísimos. Yo era uno, hermano. Rebelde contra el Señor. Imagínense que a mí me llevaban desde los 5 años a la iglesia. Y a mí me daba vergüenza que me dijeran cristiano. Es más, yo venía para la iglesia con la Biblia. Yo recuerdo cuando venía acá, tenía como unos 13, 15 años para acá, venía para la iglesia acá. Hermano, yo buscaba cómo esconderme. Que no me miraran con la Biblia. Ahora usted me puede ver con la Biblia, la hago en esfuerzo por comodidad, pero si la puedo llevar hacia mi casa, gloria al Señor. Éramos rebeldes. Era tanta la rebeldía que yo llegaba al culto y me dormía. ¿Sí? Ya cuando estaba, los cantos me gustaban, pero ya cuando comenzaba el predicador me dormía. Después solo miraba que decían el texto. Rebelde. Malcriadísimo contra mis padres. Llegué hasta el punto que hasta me agarraron los golpes con mi papá. Rebelde. Imagínense que ya estoy diciendo las cosas suaves. ¿Qué tal si le cuento las cosas duras? Imagínense que la Biblia dice que cuando un muchacho, un hijo era malcriado con sus padres, según la ley, tenía que ser llevado ante la gente que estaba ahí juzgando. Y decían, este hijo mío es un borracho, es un maldiciente, es un malcriado. Y dice que la comunidad lo agarraba y lo apedraba. Esa era la ley. Éramos rebeldes, hermanos, extraviados. Mire, el que anda sin Cristo anda extraviado. Y eso éramos nosotros, dice el apóstol Pablo, se está metiendo en el paquete. Él está extraviado. Él pensando que iba a hacer lo correcto siguiendo a los cristianos. ¿Alguna vez usted ha ido a un lugar que no conoce? Sí, y uno cómo se siente. Mire, puede estar ahí la mejor comida cerca y usted anda con hambre, pero como no conoce, anda con sed, pero no sabe dónde venden agua. Así es el que anda sin Cristo. Tiene la bendición cerquita y no la mira, porque está extraviado. Dice acá, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Hay gente que dice, no, es que ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Y no es más, yo hago lo que yo quiera. Eso es mentira. Tú no haces lo que tú quieres. Tú estás haciendo lo que tu carne te está pidiendo. Eres esclavo de concupiscencia y deleites diversos. Mire cómo dice acá, cómo éramos antes en otro tiempo, viviendo en malicia y envidia. Eso éramos nosotros. Éramos maldicientes. Porque a veces cree que ser maldiciente es solamente decir la palabra maldito. Cuando mi niña me escucha decirle, leer al papá, se mala la palabra. No, esta es bíblica, dice, acá dice que es maldito. Claro que es leyendo. Sí, claro. No es para referirse a otro. Ahora, éramos maldicientes, pero a veces cree que ser maldiciente es solamente decir esa palabra. ¿Sabes qué es ser maldiciente? Te levantas en la mañana renegando. Te ponen frijolito, estás inconforme, estás hablando mal. Porque maldecir es mal decir. Divídelo en dos, mal decir. Y éramos maldicientes en todo. Si la silla es así, ahí no me gusta ahí, me gusta para allá, y va a renegar. Ese éramos nosotros, llenos de envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjense que cuando no somos creyentes, hasta nosotros mismos nos aborrecemos a nosotros mismos. Nos miramos en el espejo y nos miramos feos. ¿Ah? Sí, nos miramos feos. Cuando leo esto me acuerdo de un primo mío. Él llegó a la casa, mire, con la autoestima bajísima.
es que yo soy feo, me dice, me estaba el espejo en la casa. Mírame, me dice, yo soy feo. Hasta el diablo es el que te mide feo, hermano. Y yo me peino para acá, me peino para allá, me decía él, y yo todavía me pongo esta ropa aquí, me pongo allá, y pasé como 1:30, 2 horas hablando con él, o 1 hora, no recuerdo, pero fue bastante tiempo. ¿Y sabe qué se fue diciendo él? Que era feo. Dije yo, perdí como 2 horas de mi vida hablando con este muchacho, queriendo convencerlo. Pero es que la verdad es la cosa, que cuando nosotros estamos sin Cristo, hasta nos aborrecemos a nosotros mismos, hermano. ¿Sí? Y quizás la persona puede ser bonita de apariencia, pero te acuestas en la noche pensando en todas las tonterías que hiciste en el día, aborreciéndonos unos a otros. Oiga, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pablo dice, este éramos nosotros, pero usa varias palabras aquí que me voy a detener en alguna. Dice el apóstol Pablo, nos salvó. Y es que verdaderamente, hermanos, si la persona que muere sin Cristo se pierde. La persona que muere en sus ideales y no en los ideales de la palabra del Señor se va a perder. Y hay gente que me pregunta, oye hermano, me dice, ¿y hay gente en el infierno? Y yo le digo, ¿qué dice la Biblia? Le digo yo, que murió el rico y que murió Lázaro. Y cuando estaba en el infierno, este hombre, ¿qué dijo? Envía a Lázaro para que le predique a mis hermanos para que no vengan a este lugar también. Él estaba en el infierno y su familia estaba en la tierra todavía. Cuando aquel que estaba crucificado al lado de Jesús, Jesús le dijo, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. O sea que cuando la persona muere sin Cristo, se pierde inmediatamente. Pero aquí la palabra dice que nos salvó. Dice que nos mostró misericordia. Dios nos miró con misericordia a nosotros. Y Dios te mira con misericordia, aunque estés en la condición que leí anteriormente o en la condición que estaba el apóstol Pablo. Porque hay gente, hermanos, que odia el cristianismo. Sí, hay gente que mire, hablar de los evangélicos, hablan de los pastores y dicen tantas cosas, que son ladrones, que lo otro, que las iglesias no sé qué, y le van dando. Estás odiando el evangelio, estás como Pablo. Pero aún así, Dios te está mostrando misericordia. Que te levantas en la mañana y abres los ojos, eso es misericordia. Porque si Dios actuara, a todas las cosas malas que nosotros hacemos en el momento no existieran. Nos salvó, nos lavó. No hay cosa más linda, hermanos, cuando Dios lo lava a uno. Nos regeneró, nos justificó y nos hizo herederos, pero todo eso lo hizo por gracia. Pero ahora nosotros, ¿qué debemos hacer, hermanos, con lo que el Señor ha hecho con nosotros? El apóstol Pablo dijo, acá, ¿verdad?, en este verso, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero esto ha sido su gracia en mí. Ahora nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Usted y yo debemos de ser agradecidos
Y ser agradecido con Dios no es solamente decirle a Dios muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias, Señor. Sino mostrar con mis actos lo agradecido que estoy con Él. Yo tengo que mostrarle al Señor con mis actos que yo estoy agradecido. ¿Cuántos se acuerdan de esa primera vez cuando se encontraron con el Señor? Sí. Qué bonito, hermanos, cuando Dios nos hace volver a nacer. Es que literalmente, hermanos, es un nacimiento de nuevo. Literalmente. Yo le digo a la gente siempre que si usted, ¿verdad? Que todos nosotros conocemos el día que nacemos. Tenemos incluso la fecha. Yo nací el 26 de mayo de 1989. Lo tengo clarito que nací para esa fecha. De la misma manera yo tengo que estar clarito el día que yo nací de nuevo. Porque es en marzo. Sí, en marzo nació el hermano. 1951. Sí. De la misma manera, yo tengo que estar claro el día que yo nací de nuevo. 6 de la mañana. Mira, se sabe la hora, ¿cierto? Sí, hermano. Qué bonito, hermano, uno acordarse de ese día cuando nació, oiga, nacer de nuevo, cosa que Nicodemo no le entendió. Nicodemo le dijo al Señor, ¿cómo puede un hombre, mire que estaba racional, cómo, porque a Dios no se le entiende racionalmente, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Ay, muchacho, le dice el Señor, está carnal. Estás pensando las cosas carnalmente. Era un hombre bien estudiado. Y era estudiado. Pero qué bonito, hermanos, cuando volvemos a nacer. Ese día para mí, hermano, fue el día más maravilloso para mí. Porque yo le digo algo, yo cuando estaba sin Cristo, yo me sentía perdido. Yo sentía, mire, porque yo había intentado cambiar por mi propia cuenta. Mire cómo es el diablo te incita a hacer las cosas mal y después que las hace mal te está culpando. Sí. Mira lo que hiciste, no te da vergüenza. ¿Ah? Mire, hermano, era tanto, hermano, que me daba, fíjate que yo me daba como asco yo solito. Y yo decía, qué barbaridad, decía yo. Y yo quería cambiar y no podía. Pero cuando el Señor me lavó, hermano, yo me sentí tan libre, hermano. Me sentí tan regenerado, que yo recuerdo que estaba en el templo por acá, yo estaba allá sentado en una silla blanca. No era ni la silla blanca, creo que eran aquella banca. Era una banca, sí. Bancas rojas. Sentado en esa banca, hermano, pensando en lo maravilloso que Dios había sido conmigo. Y sabe que cuando Dios te limpia no te quiere volver a ensuciar. Cuando Dios te limpia no quiere volver al pasado. Y eso se llama la regeneración, nacer de nuevo. Pero ahora que hemos recibido la gracia del Señor, ¿cómo debemos de reaccionar ante esa gracia? con gratitud. Con gratitud. Vamos a ver cómo reaccionó el apóstol Pablo cuando recibió la gracia en Hechos 9:17. Y qué bonito, hermanos, cuando Dios derrama su gracia sobre ti. El Señor le dice a este hombre, ¿verdad? Que entre en Damasco. Y este hombre hizo lo que muchos cristianos, o experimentó lo que muchos cristianos nunca han experimentado en toda su vida. ¿Sabe qué hizo Saulo? La primera reacción que tuvo, se metió 3 días de ayuno. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Se metió 3 días de ayuno. Y allí en el ayuno, el Señor le mostró en visión a un hombre llamado Ananías que llegaba y le ponía las manos. Y en el verso 17 dice, fue entonces Ananías
Mire, pero antes de decirle esto, cuando el Señor le dice a Ananías que vaya y ore por Saulo, Ananías se pone como preocupado. Hoy Señor le dice, pero ese hombre es el que anda siguiendo a los cristianos. Me imagino que Ananías se sintió, ¿verdad? Como que usted mira, o si usted mira un tigre, hermano, usted sale corriendo, pues, porque no quiere acercarse a él. A eso Ananías, el Señor me está mandando a la boca del león. Va a ser un solo mordisco que me va a pegar esto. Pero Ananías dice que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, qué lindo, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Mire lo que sucedió en Pablo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida, ¿qué es lo que hacía? Predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Miremos la reacción de Pablo ante la gracia de Dios. ¿Qué hizo Pablo cuando recibió la gracia de Dios? Mire, recobró la vista. Es que estábamos ciegos espiritualmente allá, hermano. Fue bautizado. Hay gente, hermano, que dice, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, y el pastor le dice, ¿te vas a bautizar? Pastor, ahorita no. Es que no me siento preparado todavía. ¿Ah? ¿Cómo recibiría la gracia del Señor esa persona? No quiere compromisos con Dios. Sí. Pero Pablo dice, mire, recibió la gracia, fue bautizado, recobró fuerza y enseguida predicaba a Jesucristo. Y se esforzó. ¿Sí? Y se esforzó. Pablo no se quedó sentado en la comodidad de haber sido perdonado. Él salió a demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. No es este el que asolaba la iglesia, pero ahora miramos que es un predicador. Ahora, hay gente que recibe la gracia, pero cree que recibir la gracia del Señor es aceptar a Cristo como Salvador, que es bueno, ¿verdad? Que hay que hacerlo. Pero luego, hermanos, se quedan sentados en una silla de una iglesia sin querer servirle al Señor. Y esta es la otra parte del mensaje. Pablo dice, yo he recibido la gracia, pero yo no la recibí en vano. Antes dice, he trabajado. Dios no nos llamó para estar sentados en una silla sin hacer nada. Dios te ha llamado a su gracia, pero no, hermanos, para darte un tour espiritual nada más, que recibiste los dones del Espíritu y luego te pusiste a hacer nada. No. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, lo azotaron, lo escupieron, se burlaron de él, ¿verdad? Por amor a nosotros. Todo lo hizo por pura gracia. Pero esta debe ser la motivación de nosotros para servirle al Señor. Mire, dijo el apóstol Pablo, su gracia para conmigo no fue en vano. Su gracia no fue nula conmigo. Su gracia no fue sin efecto. La gracia de Dios tiene que producir un efecto en mi vida. Su gracia no fue sin propósito y su gracia no fue inútil en mi vida. Entonces, Dios te ha llamado, te ha mostrado su gracia, pero para que tú le sirvas. Dios me mostró su gracia
para que yo ahora muestre su gracia a los demás. Dice que de gracia recibiste, Da de gracia. da de gracia. No me ha llamado el Señor para estar, ¿verdad?, sin hacer nada en la obra del Señor. Entonces, si usted ha recibido al Señor, ya con esto vamos a ir concluyendo, si usted ha recibido al Señor como Señor y Salvador de su vida, y es creyente, que su gracia no sea en vano contigo, que no sea algo vacío, algo nulo en ti, que no sea sin propósito. Dios nos está llamando a un compromiso, hermano, y es con su obra. Porque muchas de las iglesias, hermanos, están vacías. Hay muchas iglesias que están vacías. Nosotros acá tenemos gente. Hay lugares, miren, ahí salió un hermano en el TikTok, un hermanito allí, esperando a los hermanos de la iglesia. Y no había, pero ni uno. Ni uno había. Y él no sé por qué puso ese mensaje ahí, ¿verdad? Algunos dijeron que no tenía que andar subiendo esas cosas. Pero él decía algo, que hoy la gente agarra para todo lugar, ¿verdad? Pero la iglesia no quiere venir. Sí. ¿Sí? Usted lo invita a cualquier lugar, a la persona, mire, invítelos a bañar, invítelos a comer, invítelos a... Y cuando realmente se está perdiendo lo mejor que venir al templo del Señor. Pero ¿por qué muchas veces? Mire, porque hay gente que recibe la gracia del Señor, pero se vuelve un malagradecido. ¿Sí? Hay gente que Dios las ha sanado de cáncer, las ha sanado de tantas cosas, mire, de lupus, los ha sanado incluso los ha levantado de una silla de ruedas. Pero no, usted no los mira que buscan al Señor. Solamente recibieron el favor de Dios, la misericordia, pero no volvieron a asomarse para buscar la presencia del Señor. Hay un hermano que me gusta verlo bastante, un predicador, cuando va a orar por una persona que no es creyente, ¿verdad? Y tiene una enfermedad seria, y el Señor lo usa mucho en sanidades. Él le pregunta, si Dios te sana hoy, le dice, ¿qué compromiso haces con Él? Es que si Dios me sana, yo le voy a servir toda la vida. Señor, soy esa palabra. Y hay mucha gente, dice él, da testimonio que Dios los ha sanado y nunca más volvieron al templo. Recibieron la gracia del Señor. Y andan por los peces. Sí, andan nada más por los peces y los panes. Aquí no, aquí yo me tengo que enamorar del Señor y de su obra. Entonces, en esta hermosa mañana, pues, damos gracias al Señor por este momento, ¿verdad?, de reflexión. Y te invito, ¿verdad, amigo, que estás viendo por las redes sociales, que el Señor te ha mostrado su amor, que te ha mostrado su gracia. Murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. No te quedes allí solamente escuchando el mensaje, no, reacciona al mensaje. Acércate a un pastor, ¿verdad?, que predique la palabra de verdad, algo que esté de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Porque si te vas a meter a un lugar donde no enseñan la palabra, entonces lo que vas a hacer es a perder. Iglesia Pentecostal MI hay en muchos lugares. Pregunta si en tu país, en tu barrio, en tu ciudad hay una iglesia de Dios Pentecostal MI. Búscala. Ahí hay muchos hermanos que van a bendecir tu vida, te van a dar buena doctrina, ¿verdad? También hay otras iglesias, pero no puedo yo darles promoción a ellos porque cada iglesia es cada iglesia, ¿verdad? Yo puedo decirles donde yo me congrego, pues me han enseñado buena doctrina. Busque al Señor, adórelo y que su gracia no sea en vano para con usted. Amén. Bueno, Dios les bendiga y como dice nuestro pastor, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén.